Y escuchamos estas palabras de Cristo, estas palabras durísimas del Señor Jesús, estas palabras que tal vez a algunos de ustedes les parecen exageradas. Puede ser que tú digas, no es para tanto, puede ser que tú digas, no creo. Realmente tenemos que poner mucha atención en esta porción del Sermón del Monte, en esta enseñanza, porque aquí vemos dos aspectos interesantes de cómo describe nuestro Señor Jesucristo la condición del corazón humano caído, el corazón en rebelión en contra de Dios. ¿Cuáles son estas manifestaciones del corazón humano caído? Número 1, el odio hacia el prójimo, el deseo de asesinar a otros, aunque no lo crean. Tal vez ustedes van a pensar que estamos chiflándonos, pero no. Piensen en estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda es la concupiscencia, la adicción humana después de la caída a la lujuria. Esos son dos aspectos inescapables de nuestra condición humana caída. No quiero que piensen en criminales, no quiero que piensen en personas que han cometido crímenes de violencia o crímenes pasionales o crímenes que tengan una naturaleza sexual, no. Quiero que piensen en personas normales. Cristo no está hablando de criminales, de gente que debería estar en un hospital psiquiátrico o en la cárcel. Está hablando de la condición humana. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, esta es la primera consecuencia, son las primeras consecuencias de la caída. Entonces son la violencia y la lujuria. Y fíjense, si vamos al Génesis, recordamos que lo primero que ocurre con los descendientes de Adán, con los primeros descendientes de Adán, ¿qué es? ¿Qué pasó con los famosos Caín y Abel? Fíjense qué interesante, cómo es la narrativa del Génesis. Entonces se nos dice que todo fue creado de una forma maravillosa, que todo fue creado perfecto, que Dios vio todas las cosas y dijo todo esto es perfecto. Luego en el capítulo 3 vemos cómo el ser humano rechaza a Dios, decide el ser humano tomar el lugar de Dios, convertirse en el centro de la creación, vivir para sí mismo, ignorando a Dios. Y lo primero que pasa con los descendientes de Adán y Eva, ¿qué es? Que Caín mata a Abel. Eso es lo primero, es la primera acción que se describe después de que Dios les pone pieles de animales y cubre la desnudez de Adán y de Eva. Lo primero que ocurre es el primer asesinato. Y allí así se desarrolla la historia humana. Ese es el principio de la historia humana en rebelión en contra de Dios. La violencia, el odio hacia el prójimo. ¿Qué es lo más natural? Díganme ustedes cómo lo experimentan. Yo sé que ustedes son personas buenas, por lo menos se ven hoy todos bañados, perfumados, se ven como buenas personas. Todos hoy tienen cara de buenas personas. Pero ¿qué es más fácil? ¿Amar o odiar a las personas que nos rodean? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Odiar a las personas que les rodean o amarlas? ¿Ser indiferente a las personas que les rodean o interesarse en ellos? ¿Qué es más fácil para ustedes? Como siempre, voy a tener que hablar de mí, porque soy más malo que ustedes, pero para mí es más fácil odiar que amar. Para mí es más fácil despreciar a otros que amarlos. Para mí es más fácil criticar y condenar a otros que amarlos. Para mí es más fácil encontrar las cosas que me caen mal de las demás personas que encontrar las cosas buenas de las demás personas. Para mí es más fácil insultar a alguien que ha hecho algo malo en contra mía y desearle que le vaya mal que desearle bien. Eso es mi naturaleza. Yo sé que ustedes no son así como yo, pero ténganme paciencia mientras vamos a través de este texto. Porque el Señor Jesús está hablando de la condición del corazón humano. Aquí, ¿es fácil amar a los que manejan mal? ¿No es fácil? ¿Es fácil amar a los políticos corruptos? ¿Es fácil amar a los jefes que supervisan tu trabajo, que critican tu trabajo, que no aprecian tu trabajo? ¿Es fácil amarlos? ¿Es fácil entender cómo son y decir, excusar sus actitudes? ¿Es fácil amar a personas que no cumplen sus promesas, que nos mienten constantemente? ¿Es fácil amar a una persona que te miente constantemente, que te promete algo y que no lo cumple constantemente?
¿Es fácil amar a una persona así, que te decepciona constantemente? ¿Es fácil amar a personas vulgares, clasistas, racistas o ignorantes? ¿Qué les parece? ¿Cómo andan ustedes en amor? ¿Cómo están sus corazones? ¿Es fácil amar a los vecinos que no te saludan? ¿Es fácil amar a los padres que han decepcionado a sus hijos? ¿Es fácil amar a los, no sé, a personas marxistas, capitalistas? ¿Es fácil amar a los morenistas? ¿Es fácil amar a los panistas? ¿A quiénes aman ustedes de forma natural? ¿Y a quiénes odian de forma natural? Eso es algo que tienes que preguntarte. De esto se trata este texto. Se trata de la condición humana descrita por Jesús y diciendo, hay dos cosas importantes que son inescapables para todos los seres humanos: la violencia, la furia asesina y una lujuria, una concupiscencia incontrolable, que está buscando controlar tu corazón. Esas dos cosas son inescapables si no venimos a Jesús, si no las reconocemos. En realidad nadie sería aquí capaz de decir que odia a alguien. ¿Están de acuerdo? No creo que nadie se atreva a decirme, Víctor, yo odio a alguien. A lo más que te atrevería una persona decente como ustedes es, me es indiferente, no le odio. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que más se atreverían a decir ustedes. Pero nadie se atrevería a decir aquí que ustedes odian a alguien. ¿O sí? ¿Quién levanta su mano? No, tú porque eres muy dramático, pero eso es lo que enseña la ley de Dios. Nuestra obligación, fíjense, nuestra obligación, la ley de Dios nos dice que nuestra obligación no dice no odies a tu prójimo. ¿Estás de acuerdo? Ese no es el mandamiento. El mandamiento de Cristo es no odies a tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, vamos a ir a Mateo 5, 43 al 48 para hacerlo todavía más difícil, para hacerlo peor, para que te sientas peor contigo mismo. Porque entonces no es solamente no odies, sino es ama. Pero fíjense lo que dice Jesús, qué es lo que Él requiere de ti y de mí. Y es Jesús, al que tú llamas Salvador mío, Dios mío, al que tú alabas, al que tú dices que murió por tus pecados. Pero ve lo que dice. Quiero ver si realmente tomamos en serio esto. Mateo capítulo 5, pero ahora del 43 al 48. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Oren por los que los odian, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿A quién le hace bien el Señor? ¿A quiénes les hace bien el Señor con sus acciones? A los que se portan bien, a las buenas personas, a los que vienen a la iglesia todos los domingos, a los que hacen oración. ¿A quiénes les hace bien el Señor? A todos. Hasta a nosotros, que no cumplimos sus mandamientos. ¿Nos hace bien el Señor? ¿Les ha hecho bien el Señor en esta semana? ¿Les ha bendecido? ¿Les ha cuidado? ¿Han tenido comida? ¿Han tenido techo, casa, trabajo? Hay personas que les aman, aunque sean imperfectas, las personas que están cerca de ustedes. Les ha dado Dios consuelo en su dolor. Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a ir hoy entonces a la palabra del Señor, este domingo, ya el último domingo de septiembre, y seguimos avanzando en este año que ha sido tan diferente a lo que esperábamos, en este año que nos ha sorprendido tanto, pero que en el que también hemos tenido tantas bendiciones. La verdad es que este año para mí ha sido uno de los años que más rápido se ha ido. Cuando empezamos el Evangelio en el Catecismo de Heidelberg, esta serie de sermones, pensé, va a ser muy difícil mantener la atención de la iglesia a través de todas las semanas del año en el Catecismo. Y la verdad es que cada semana, al estudiar, al reflexionar en las propuestas que nos hace el Catecismo y luego ir a la palabra del Señor, ha sido de muchísima bendición, al menos para mí en lo personal, tratar temas que
tal vez de alguna manera no hubiéramos tratado, pero que hemos tenido que reflexionar en estos temas, y la verdad es que para mí ha sido de tremenda bendición, y creo que para algunos de ustedes por sus comentarios ha sido algo muy interesante conocer más el catecismo y esta forma muy pastoral de enseñarnos la doctrina, estas doctrinas tan importantes. Así es que vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, vamos a leer de los versículos 21 al 30. Mateo capítulo 5, versículos de los 21 al 30, versículos del 21 al 30. Tengan sus Biblias abiertas ahí o sus teléfonos para que puedan seguir la lectura, seguir esta reflexión. Y hoy el título del sermón es el 10º mandamiento y el deseo. El 10º mandamiento y el deseo. Dice así entonces este texto: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y escuchamos estas palabras de Cristo, estas palabras durísimas del Señor Jesús, estas palabras que tal vez a algunos de ustedes les parecen exageradas. Puede ser que tú digas, no es para tanto, puede ser que tú digas, no creo. Realmente tenemos que poner mucha atención en esta porción del Sermón del Monte, en esta enseñanza, porque aquí vemos dos aspectos interesantes de cómo describe nuestro Señor Jesucristo la condición del corazón humano caído, el corazón en rebelión en contra de Dios. ¿Cuáles son estas manifestaciones del corazón humano caído? Número 1, el odio hacia el prójimo, el deseo de asesinar a otros, aunque no lo crean. Tal vez ustedes van a pensar que estamos chiflándonos, pero no. Piensen en estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda es la concupiscencia, la adicción humana después de la caída a la lujuria. Esos son dos aspectos inescapables de nuestra condición humana caída. No quiero que piensen en criminales, no quiero que piensen en personas que han cometido crímenes de violencia o crímenes pasionales o crímenes que tengan una naturaleza sexual, no. Quiero que piensen en personas normales. Cristo no está hablando de criminales, de gente que debería estar en un hospital psiquiátrico o en la cárcel. Está hablando de la condición humana. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, esta es la primera consecuencia, son las primeras consecuencias de la caída. Entonces son la violencia y la lujuria. Y fíjense, si vamos al Génesis, recordamos que lo primero que ocurre con los descendientes de Adán, con los primeros descendientes de Adán, ¿qué es? ¿Qué pasó con los famosos Caín y Abel? Fíjense qué interesante, cómo es la narrativa del Génesis. Entonces se nos dice que todo fue creado de una forma maravillosa, que todo fue creado perfecto, que Dios vio todas las cosas y dijo todo esto es perfecto. Luego en el capítulo 3 vemos cómo el ser humano rechaza a Dios, decide el ser humano tomar el lugar de Dios, convertirse en el centro de la creación, vivir para sí mismo, ignorando a Dios. Y lo primero que pasa con los descendientes de Adán y Eva, ¿qué es? Que Caín mata a Abel. Eso es lo primero, es la primera acción que se describe después de que Dios les pone
pieles de animales y cubre la desnudez de Adán y de Eva, lo primero que ocurre es el primer asesinato. Y allí así se desarrolla la historia humana. Ese es el principio de la historia humana en rebelión en contra de Dios. La violencia, el odio hacia el prójimo. ¿Qué es lo más natural? Díganme ustedes cómo lo experimentan. Yo sé que ustedes son personas buenas, por lo menos se ven hoy todos bañados, perfumados, se ven como buenas personas. Todos hoy tienen cara de buenas personas. Pero ¿qué es más fácil? ¿Amar o odiar a las personas que nos rodean? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Odiar a las personas que les rodean o amarlas? ¿Ser indiferente a las personas que les rodean o interesarse en ellos? ¿Qué es más fácil para ustedes? Como siempre, voy a tener que hablar de mí, porque soy más malo que ustedes, pero para mí es más fácil odiar que amar. Para mí es más fácil despreciar a otros que amarlos. Para mí es más fácil criticar y condenar a otros que amarlos. Para mí es más fácil encontrar las cosas que me caen mal de las demás personas que encontrar las cosas buenas de las demás personas. Para mí es más fácil insultar a alguien que ha hecho algo malo en contra mía y desearle que le vaya mal que desearle bien. Eso es mi naturaleza. Yo sé que ustedes no son así como yo, pero ténganme paciencia mientras vamos a través de este texto. Porque el Señor Jesús está hablando de la condición del corazón humano. Aquí, ¿es fácil amar a los que manejan mal? ¿No es fácil? ¿Es fácil amar a los políticos corruptos? ¿Es fácil amar a los jefes que supervisan tu trabajo, que critican tu trabajo, que no aprecian tu trabajo? ¿Es fácil amarlos? ¿Es fácil entender cómo son y decir, excusar sus actitudes? ¿Es fácil amar a personas que no cumplen sus promesas, que nos mienten constantemente? ¿Es fácil amar a una persona que te miente constantemente, que te promete algo y que no lo cumple constantemente? ¿Es fácil amar a una persona así, que te decepciona constantemente? ¿Es fácil amar a personas vulgares, clasistas, racistas o ignorantes? ¿Qué les parece? ¿Cómo andan ustedes en amor? ¿Cómo están sus corazones? ¿Es fácil amar a los vecinos que no te saludan? ¿Es fácil amar a los padres que han decepcionado a sus hijos? ¿Es fácil amar a los, no sé, a personas marxistas, capitalistas? ¿Es fácil amar a los morenistas? ¿Es fácil amar a los panistas? ¿A quiénes aman ustedes de forma natural? ¿Y a quiénes odian de forma natural? Eso es algo que tienes que preguntarte. De esto se trata este texto. Se trata de la condición humana descrita por Jesús y diciendo, hay dos cosas importantes que son inescapables para todos los seres humanos: la violencia, la furia asesina y una lujuria, una concupiscencia incontrolable, que está buscando controlar tu corazón. Esas dos cosas son inescapables si no venimos a Jesús, si no las reconocemos. En realidad nadie sería aquí capaz de decir que odia a alguien. ¿Están de acuerdo? No creo que nadie se atreva a decirme, Víctor, yo odio a alguien. A lo más que te atrevería una persona decente como ustedes es, me es indiferente, no le odio. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que más se atreverían a decir ustedes. Pero nadie se atrevería a decir aquí que ustedes odian a alguien. ¿O sí? ¿Quién levanta su mano? No, tú porque eres muy dramático, pero eso es lo que enseña la ley de Dios. Nuestra obligación, fíjense, nuestra obligación, la ley de Dios nos dice que nuestra obligación no dice no odies a tu prójimo. ¿Estás de acuerdo? Ese no es el mandamiento. El mandamiento de Cristo es no odies a tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, vamos a ir a Mateo 5, 43 al 48 para hacerlo todavía más difícil, para hacerlo peor, para que te sientas peor contigo mismo. Porque entonces no es solamente no odies, sino es ama. Pero fíjense lo que dice Jesús, qué es lo que Él requiere de ti y de mí. Y es Jesús, al que tú llamas Salvador mío, Dios mío, al que tú alabas, al que tú dices que murió por tus pecados. Pero ve lo que dice.
Quiero ver si realmente tomamos en serio esto. Mateo capítulo 5, pero ahora del 43 al 48. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Oren por los que los odian, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿A quién le hace bien el Señor? ¿A quiénes les hace bien el Señor con sus acciones? A los que se portan bien, a las buenas personas, a los que vienen a la iglesia todos los domingos, a los que hacen oración. ¿A quiénes les hace bien el Señor? A todos. Hasta a nosotros, que no cumplimos sus mandamientos. ¿Nos hace bien el Señor? ¿Les ha hecho bien el Señor en esta semana? ¿Les ha bendecido? ¿Les ha cuidado? ¿Han tenido comida? ¿Han tenido techo, casa, trabajo? Hay personas que les aman, aunque sean imperfectas, las personas que están cerca de ustedes. ¿Les ha dado Dios consuelo en su dolor? Dios ha sido bueno con nosotros. Pero fíjense lo que dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta quiénes, dice? Hasta los recaudadores de impuestos, hasta los que ustedes consideran lo peor, que era lo peor para los judíos en aquella época. ¿Quiénes eran las personas más despreciables en esa época? Los recaudadores de impuestos, eran los peores, eran los que estaban colaborando con el enemigo. En nuestra época, ¿a quiénes despreciaríamos nosotros totalmente? ¿A quiénes diríamos nosotros esas personas son lo peor de la sociedad? Bueno, ahí ya dijo alguien, los políticos, no sé, a los que te caigan más mal, a los que odies más, puede ser a las personas LGBT, si es que tú las odias, o pueden ser los políticos corruptos, personas que tú crees que tú eres mejor que ellos, en general podemos decir, ¿no? Cuando pensamos que somos mejores que otros, ¿no? Entonces despreciamos a esas personas. Ellos despreciaban a los recaudadores de impuestos, y dice Jesús, ¿no hacen esto hasta las personas que tú desprecias no aman a los que los aman? Las personas a las que tú más odias, a las que más desprecias, ¿no hacen exactamente lo mismo? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Tú eres igual a ellos. Cuando desprecies a alguien, cuando pienses que alguien es una persona despreciable, horrible, tienes que decir, ¿qué es lo que diría Jesús de esto que siento? Diría Jesús, tú eres igual a esa persona, porque es lo que estaba diciéndoles Jesús. Tú eres igual a ellos. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles, los que no conocen la palabra de Dios, los que no conocen la ley de Moisés, los que no tienen ninguna esperanza en el mundo, no hacen lo mismo? ¿No son personas amables con los que son amables con ellos? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué les parece si hoy terminamos el sermón aquí? Es que me gustaría terminarlo aquí. Vayan y sean perfectos. ¿Listos? Vamos a orar. Sean perfectos, es lo único que pide Dios, que seas perfecto. Que seas tan perfecto que seas capaz de amar a los que odias y a los que te odian. Que seas capaz de orar por ellos, que seas capaz de hacer el bien a esas personas que te hacen mal a ti, que hablan mal de ti, que dicen cosas malas de ti. ¿Estás listo para hacer esto? Eso es lo único que Dios te pide. No es tanto. No son muchos mandamientos. Pero ¿cuál es la condición humana? Nadie diría hoy que ha matado. ¿Alguno de ustedes ha matado? ¿Sí o no? ¿No o sí? ¿Cómo que no? ¿Es la primera vez que leen este texto? ¿O sí conocen este texto? Entonces, ¿sí han matado o no han matado? ¿Sí o no? ¿O estamos exagerando? Es que lo que quiero es que de verdad cuando leemos esto no lo creemos. No, sobre todo no lo creemos de nosotros. Nadie aquí diría que es un asesino. Nadie aquí diría yo soy un asesino. Pero Cristo dice que tú eres un asesino y que yo soy un asesino. Porque hemos odiado a alguien, porque nos hemos enojado con alguien, porque le hemos dicho idiota a alguien, racá, o lo hemos maldecido. ¿O no? Sé que algunos de ustedes no lo han hecho nunca, pero es una minoría. Después vengan y platiquen conmigo esa minoría, que nunca ha hecho eso, que nunca ha matado a alguien.
¿No has matado a alguien? Todos hemos matado a alguien. Es que quiero que tomemos esto realmente en serio. Qué difícil es creer las palabras que Jesús dice sobre el asesinato y pensar que eso tiene que ver algo con nosotros. Eso es algo tremendo. Luego, después de la violencia, ¿qué dice en este texto? Viene la parte de la concupiscencia. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale entrar con una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Jesús está diciendo en este texto que no es solamente las cosas que haces externamente, sino lo que te pone en una mala relación con Dios, lo que te condena, sino, fíjate, sino son los deseos más íntimos de tu corazón lo que te pone en oposición a Dios. Tus deseos más íntimos es lo que te pone en oposición a Dios, es la manifestación de que estás más bien en oposición a Dios. Tus deseos más íntimos. Puede ser que alguien diga, yo no he matado. No, claro que has matado. Puede ser que alguien diga, yo nunca he adulterado. Claro que has adulterado. Tu furia asesina y tu lujuria, tu concupiscencia, están contaminando tu corazón. Y proceden de ahí muchas cosas que tal vez no has hecho, que tal vez no te atreves a hacer, pero esos deseos están ahí. Ese deseo de matar a alguien está ahí, ese deseo de adulterar está ahí, ese deseo de codiciar cosas que no son tuyas está ahí. Pero es muy difícil que nos identifiquemos como asesinos o como adúlteros. Es muy difícil. El sexo fue creado por Dios para compartir la totalidad de la vida con otra persona, ¿no? Génesis 2:24, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Lo saben de memoria? ¿Qué dice Génesis 2:24? Si nos pueden poner en la pantalla Génesis 2:24. ¿Qué dice? Para los que no se lo saben de memoria. Yo, como hago muchas bodas y como siempre quiero casar gente, pues esto lo sé de memoria, ¿no? Me gusta ir a bodas. Dice así: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. La sexualidad tiene el poder para unir a dos personas y tiene que ser hombre y mujer. Por eso la homosexualidad no funciona. Por eso los homosexuales quieren adoptar y dicen, si tenemos hijos vamos a estar unidos. No, nunca van a poder estar unidos dos hombres o dos mujeres, como solamente un hombre y una mujer pueden estar unidos. Así fuimos diseñados para que solamente un hombre y una mujer puedan convertirse ¿en qué? En una sola carne. Y después de esa unión viene la expresión de dar nueva vida. Hoy aquí tenemos a ese bebé, al tremendo Judá. Ahí está. Qué precioso es cómo Dios diseñó la sexualidad para hacer algo tan poderoso que nos una a otra persona, de tal manera que nos convertimos en un solo ser y que además de esa unión puede surgir nueva vida. Una persona que no existía hace un año, ahora existe, está aquí, tiene un nombre, tiene un corazón, tiene un alma, tiene un espíritu, tiene una mente. Qué cosa tan poderosa puede crearse a través de la sexualidad. Pero en rebelión en contra de Dios, en rebelión en contra del Señor, buscando hacer nuestra voluntad, ¿en qué se convierte la sexualidad? Se convierte en algo egoísta que se utiliza para la satisfacción personal, donde no hay un compromiso de amar a otra persona, sino de que esa persona nos haga sentir bien, y eso es lo único que nos importa. La sexualidad, así como la propone el mundo, es esa. Es disfrutar de otra persona, utilizar a otra persona. Claro, ahora la gente muy educada dice, claro, en una relación consensuada, como si darle permiso a alguien de hacer algo malo hiciera que un acto fuera bueno. O sea, es decir, si alguien te va a asaltar, la próxima vez dile, te doy permiso de que me asaltes, y ya no es un crimen. Eso es lo que está diciendo esta gente. Si tú le das permiso a alguien de violentarte, entonces está bien un acto. Eso es lo que se hace ahora con la sexualidad. Si tú le das permiso a otra persona de hacer lo que quiera contigo, entonces está bien. Esa es la forma en la que el mundo piensa, y esa forma de pensar ha entrado a la iglesia, Esa forma de pensar ha entrado a la iglesia. Hay muchos cristianos que son muy estrictos y que no quieren que sus novios tengan cruces o virgencitas o cosas así, pero viven con ellos en unión libre y son cristianos. Pero eso sí, se fijan en que no haya idolatría, ¿no?
No está muy fea esa virgencita que te regaló tu tía, quítala. Pero están viviendo en la misma casa con la otra persona, compartiendo la vida sexual sin estar casados. ¿Se dan cuenta? El mundo está, la concupiscencia es algo tan poderoso que se viene hacia nosotros, está en nosotros. No viene hacia nosotros, surge de nuestros corazones que están caídos. Después de la caída, el sexo, la sexualidad se convierte en una adicción incontrolable en el que las personas entonces buscan consuelo para su dolor y para su desesperación en esa sexualidad descontrolada. Lo más hermoso de la creación, que es el ser humano, que es el cuerpo humano, se convierte en un objeto que se debe poseer, y así en la promiscuidad y en el desenfreno se manifiesta la naturaleza caída. Ahí está. Entonces fíjense, al rebelarse el ser humano en contra de Dios, básicamente se corrompe la naturaleza humana, y entonces en la violencia y en la sexualidad el ser humano busca el consuelo para lo que ha perdido. ¿Se dan cuenta? Es en la violencia y en la sexualidad desenfrenada donde el ser humano caído intenta encontrar consuelo para su desesperación. En esas dos cosas. Por eso las películas con más violencia y con más sexualidad, las series con más sexualidad y con más violencia son las más vistas. Si ven ustedes trailers de series nuevas, lo primero que debe haber en ese primer capítulo, en ese trailer, tiene que haber sexualidad o violencia. Y la gente se engancha. Los que producen estas series saben qué es lo que la gente quiere. Eso es. Fíjense, en la violencia y en la sexualidad encontramos consuelo para nuestra desesperación, para nuestra falta de poder, para nuestra finitud. Vi una película hace poco en la que un hombre que parece que no es nada, que es poca cosa, va en un transporte público y hay unos tipos que se suben ahí y empiezan a molestar a una jovencita, y entonces les dice, por favor, déjenla, y entonces empiezan a burlar de él, y entonces, al final de cuentas, él les da una paliza, de las palizas más ricas que yo he visto en el cine. ¡Qué paliza más rica! La disfrutas, esa paliza. Porque realmente los productores hacen que odies a esos tipos por lo que están haciendo. Están molestando a una jovencita, son 5 o 4 tipos que están haciendo y diciendo cosas horribles. Y una persona común y corriente, una persona que parece nada, les da una paliza increíble. Cuando termina la paliza, hasta descansas, o sea, hasta te sientes aliviado. Queremos esos héroes que destruyan a los que odiamos, ¿verdad? Porque pensamos, esas personas son despreciables, esos tipos son lo peor que hay. ¿Se dan cuenta? Esa ira asesina, ese coraje asesino, lo vivimos vicariamente a través de la violencia en los medios de comunicación, y entonces nos sentimos parte de algo increíble. ¡Qué bueno! ¡Qué increíble! Esa película está increíble, la voy a recomendar, no sé por qué. En el subconsciente está un deseo de recomendar esa película, porque me hizo sentir bien. Cuando terminó la película, dije, qué padre película. No tiene nada de padre. O sea, simplemente es la naturaleza humana, la furia asesina mostrada ahí. Pero fíjense cómo encontramos consuelo para nuestra naturaleza humana caída en esa violencia, en la venganza de algo que nos parece malo. Pero nunca pensamos que nosotros somos los malos. Siempre pensamos que somos las víctimas. Dice Jordan Peterson, busquen en un video de Jordan Peterson ¿sobre qué habla? Sobre la victimización. Y dice Jordan Peterson que no es un cristiano, tal vez, no sé si lo sea, pero él predica o enseña acerca de valores absolutos. Y dice Jordan Peterson, tenemos una cultura de las víctimas. Simplemente todos queremos ser víctimas y todos estamos a favor de las víctimas, pero nadie cree que nosotros somos los perpetradores, ¿no? Nadie cree que nosotros somos los que hacemos el mal a otros. Y quiero decirles esto, todos hemos sido afectados por la furia asesina y la concupiscencia de las personas más cercanas a nosotros. Estoy hablando de tus padres y de mis padres. No, pero mi mamá es una santa.
No, pero mi abuelita era una santa. No, pero mi abuelito. No, todos, fíjense lo que estoy diciendo, todos hemos sido afectados, hemos sido víctimas de la concupiscencia y la violencia, la ira asesina de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amiguitos en la escuela. Todos hemos sido afectados tremendamente por esos dos aspectos. Tus padres o estaban llenos de furia o estaban llenos de lujuria. Tus abuelos, tus hermanos, tus amigos, tus primos. ¿Sí lo has pensado o no lo habías pensado? ¿O pensabas que tus papás no hay en sus corazones concupiscencia o una ira asesina? Esos somos los seres humanos. Eso es lo que está diciendo Jesús en este texto de Mateo. No está hablando de otros, está hablando de ti y de mí. Está hablando de las personas que te rodean y de las personas que piensas que son incapaces de hacer algo malo. Si tú piensas que las personas que son incapaces, las personas que están a tu alrededor son incapaces de hacer algo malo, si tú ves a tu hijita, a tu hijito y dices, mis hijos son lo más puro que hay en el universo, no te engañes. Están afectados por el pecado como tú estás afectado por el pecado. Esto está tremendo. En este texto entonces de Mateo 5 sobre el asesinato y el adulterio, el Señor Jesús dice que no solamente debemos poner atención a lo externo, sino a nuestros deseos internos. Fíjense lo que dice la pregunta 113 del Catecismo. Aquí viene esta explicación de la condición humana. Pregunta 113, ¿qué ordena el 10º mandamiento? Dice la respuesta, fíjense, que ni por deseo o pensamiento, ahí empieza, no estamos hablando hoy no solamente de lo que hacemos externamente, sino de lo que deseamos. Y la pregunta 113 del Catecismo dice, ¿qué ordena el 10º mandamiento? Respuesta, que ni por deseo o pensamiento nuestros corazones se rebelen jamás contra alguno de los mandamientos de Dios, sino que en todo tiempo aborrezcamos el pecado de todo corazón, que aborrezcas desde los deseos que tienes en tu corazón. Que no digas, yo nunca he hecho eso. No, pero lo has deseado. Yo nunca he estado en eso. No, pero lo has deseado. Pero ahí está ese deseo en tu corazón, esa furia asesina y esa concupiscencia, esa lujuria. Fíjense lo que dice el 10º mandamiento, literalmente. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y cómo lo interpretan los teólogos de Heidelberg? Lo interpretan como lo que desea tu corazón. Ahí está el problema, lo que desea tu corazón. ¿Se acuerdan? Lo dijimos hace unas semanas. ¿Cuál es el problema? ¿Lo que comemos? No, no es eso, dice Jesús, no es lo que comes. Oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? No sean hipócritas. No nos contamina lo que entra en el estómago, sino lo que sale del corazón. ¿Y qué dice Jesús? Porque de ahí sale ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, salen del corazón. Pero del corazón de otros, ¿estás de acuerdo? Del corazón de otros, nunca de tu corazón ni de mi corazón. Nosotros somos buenas personas, decentes, bien nacidos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Ya los veo así como, ese señor está chiflando, señor. ¿Estamos hablando de nosotros o no? ¿O estamos hablando de otros? ¿No da vergüenza decir que estamos hablando de nosotros? A mí me da vergüenza decir esto está hablando de mí. Me da mucha pena que esto hable de mí. Pero eso es lo que tenemos que entender. Con no codiciar la casa del prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, tiene que ver con esto que dicen los teólogos de Heidelberg, que ni por deseo o pensamiento, esto significa que ni por deseo o pensamiento nuestros corazones se rebelen jamás contra alguno de sus mandamientos, contra alguno de los mandamientos de Dios. ¿Dónde empieza la lucha contra el pecado? Empieza en nuestras mentes, en nuestros corazones, en lo que deseamos. Ahí empieza la lucha contra el pecado. Podemos aparentar ser muy buenas personas en lo exterior, pero solamente el Señor sabe cómo está tu corazón. Eso nadie lo puede juzgar, cómo está tu corazón. Y también lo que haces con lo que ves en tu propio corazón, como cristiano, ¿qué es lo que haces con lo que hay en tu corazón?
¿Te arrepientes constantemente de esos deseos que tienes? ¿O como nadie los ve, entonces los apapachas, te deleitas en ellos y encuentras consuelo en ellos? ¿Qué pasa con tu corazón? ¿A dónde dejas ir a tu corazón? Calvino, fíjense lo que dice en el comentario a este texto, al 10º mandamiento, dice: cuando Cristo nos manda a resistir el deseo de la concupiscencia, hace que el pecado sea percibido como algo extremadamente malo. O sea, Jesús está diciendo, no solamente es lo que haces externamente, pero lo que haces desde tu corazón. ¿Y para qué lo hace Jesús? ¿Para qué creen que lo hace Jesús? ¿Para qué cree que lo hace Jesús? ¿Por qué creen que dice Jesús? No es solamente es que hayas matado a alguien, sino si insultaste a alguien, si te enojaste con alguien o lo maldijiste en tu corazón. No es solamente si adulteraste o no, pero si lo has deseado, ya adulteraste. ¿Para qué creen que lo hace Jesús? ¿Cuál será el propósito de Jesús? Para que la gente siga sus corazones, se sienta bien consigo misma, sea fiel a su corazón. ¿Para qué hará Jesús esto? ¿Para llevarnos a qué? A la desesperación. Para que pensemos, si realmente Dios me juzgara por lo que ve en mi corazón, tendría que condenarme como un asesino, como un adúltero. Si Dios me juzgara ahora por lo que hay en mi corazón, aunque no lo haya hecho físicamente, aunque no haya tenido esa acción, si Dios juzgara mi corazón, me condenaría. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que mereces es que te condene, porque no eres mejor que las personas que tú desprecias, eres igual a ellos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la solución para la condición humana? Ustedes, por ejemplo, ¿no creen que un esposo o una esposa pueden llegar a odiar a su cónyuge? ¿Ustedes no creen que un padre o una madre pueden llegar a odiar a sus propios hijos? ¿Ustedes creen que no hay hijos que odian a sus propios padres? Claro que sí. Pero para aquellos que creen que son capaces de no matar y de no adulterar, aquellos que dicen, no, yo no soy así, vamos a ir a la pregunta 114. ¿Pueden guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios? Es decir, no adulterar, no matar, no enojarnos. Dice la respuesta, no pueden guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios. Fíjense, los que son convertidos a Dios no pueden guardar estos mandamientos. Dice, no, porque incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que con un pequeño principio de esta obediencia. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo según algunos, sino todos los mandamientos de Dios. ¿Parece una contradicción? Fíjense la respuesta. No pueden cumplir más que con un pequeño principio de esta obediencia. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo según algunos, sino todos los mandamientos de Dios. Vamos a Romanos 7:22 para ver qué dice el apóstol Pablo con respecto a esta condición de los convertidos al Señor y que no pueden guardar estos mandamientos perfectamente. Romanos capítulo 7, vamos a leer versículos 22 al 24. Fíjense lo que dice el versículo 22, lo que dice el apóstol Pablo: porque en lo íntimo de mi ser, ¿qué dice? Me deleito. ¿En dónde? En la ley de Dios. O sea, soy convertido a Cristo. Sé que Cristo es mi Señor y mi Salvador, sé que soy un pecador, sé que soy una persona mala, sé que mi corazón está lleno de malos deseos. Y entonces, en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Sé que lo que Dios manda es bueno, sé que lo que Dios quiere es bueno. Ahí es algo muy diferente. La persona no convertida, la persona que no tiene el Espíritu Santo, la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no es cristiana, que no ha dicho yo necesito a Jesucristo, sigue pensando que es una buena persona, sigue pensando que hace lo que Dios quiere, sigue pensando yo soy una persona decente, yo soy una persona moral, yo no necesito la salvación de nadie, yo puedo solo. Pero es porque no tiene el Espíritu Santo, que no puede ver su condición. No puede llegar hasta la miseria a donde Cristo quiere llevarnos al decirnos que no son nuestras acciones solamente lo que está mal, sino son
nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y fíjense lo que dice el versículo 23 de este mismo texto de Romanos 7. Pero me doy cuenta, dice Pablo, de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿Qué es la ley de qué? Del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Es decir, estoy siempre luchando entre lo que sé que debo hacer para Dios, porque amo la ley de Dios, porque soy un cristiano, porque estoy arrepentido de mi condición, porque sé que necesito a Jesús, pero al mismo tiempo deseo hacer lo malo. Tengo esa lucha. Los teólogos de todas las generaciones han discutido de qué se trata Romanos capítulo 7, si habla del creyente o del no creyente. Nosotros creemos que se trata del creyente. Porque solamente un creyente puede tener esta lucha en su corazón. Un no creyente no puede estar luchando contra su pecado porque ni siquiera acepta que es pecador. ¿Están de acuerdo? Esto solamente tiene sentido en la fe cristiana. Dice, soy un pobre miserable, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de esta condición? Sé lo que debo hacer, estoy en Cristo, sé que necesito un Salvador, le he dado mi vida a Cristo y Él me ha salvado y he recibido su gracia y sé que he sido reconciliado con el Padre y sé que puedo orar al Padre y sé que Dios me ama y sé que Cristo me quiere perdonar, pero hay esta ley en mi corazón en donde veo mis deseos, veo lo que anhelo, veo lo que deseo, veo en dónde quiero refugiarme de mi desesperación, de mi dolor. Y no es en Cristo, quiero refugiarme en el pecado, quiero refugiarme en las cosas de este mundo. En mi ira asesina, en mi lujuria, en mi concupiscencia, en mi materialismo, en mi indiferencia a los demás. Ahí es donde quiero refugiarme. No en amar a otros, no en amar a mis enemigos, sino solamente en amar a los que me aman, en estar con los que me gusta estar, en tener una vida tranquila, cómoda. En eso me quiero refugiar. Así que entonces en este proceso doloroso de morir a nuestros deseos, tenemos que ir entonces creciendo en más confianza en la obra de Jesús. No hay otra forma de vivir con esta lucha, con esta condición humana caída y con lo que sabemos de la salvación en Cristo. Pero fíjense, es algo precioso lo que se pregunta en la pregunta 115. Entonces, dice, ¿por qué Dios quiere que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida? ¿De qué sirve entonces que Dios te diga que no adulteres, que honres a tu padre y a tu madre, que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ames a Dios sobre todas las cosas? ¿De qué sirve esta ley? Fíjense lo que dice el catecismo. Primeramente, para que durante toda nuestra vida conozcamos más y más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar. Es decir, que conforme vayas madurando en la fe cristiana, te vayas dando cuenta de lo terrible de tu condición, que vayas entendiendo lo mal que estás. Fíjense, ser más maduro en Cristo significa que ves con más claridad lo terrible de tu corazón. Que ya no eres una persona que se engaña diciendo no soy tan malo, no soy una persona tan mala. Conforme vas creciendo en la fe cristiana, tienes que ir entendiendo que eres más malo de lo que tú pensabas, que estás más mal de lo que tú creías. Eso debe estarte pasando si estás creciendo en Cristo. Que debes estar más desesperado con tu condición, que debes ser más miserable al ver tu condición. Y al mismo tiempo, fíjense lo que dice, y así entonces busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo, que al ver más nuestra miseria nos aferremos más a la fe de Cristo. Parece algo contradictorio, ¿no? Si veo que soy peor, debería de alejarme de Dios. No, pues si ves que eres peor, entonces, si estás en Cristo, te vas a aferrar más a Cristo, te vas a abrazar más de Cristo, vas a poner más tu confianza en Cristo, vas a entender que necesitas más de Jesús conforme más veas tu propia miseria. Fíjense entonces, cuánto necesitas a Jesús, cuánto amas a Cristo, es directamente proporcional a cuánto reconoces tu naturaleza pecaminosa. Y entre menos veas tu pecado y entre menos reconozcas lo mal que está tu corazón, menos también vas a necesitar de Jesús. Porque vas a pensar que tú solo puedes, que no estás tan mal. Fíjense lo que dice entonces, para que nos apliquemos
sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo, y cada día seamos más renovados a su imagen, y después de esta vida alcancemos la perfección que nos es ofrecida. ¿Qué dice el Salmo 32:5? Vamos a leer el Salmo 32:5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacía el salmista. Y el salmista era un hombre que Dios describe como un hombre que tenía un corazón que, ¿conforme a qué? Conforme al corazón de Dios. Siendo el salmista una persona así, ¿qué es lo que dice el salmista en el versículo 8 del Salmo 32, Salmo 32, 8? Dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Fíjense, si el salmista era un hombre conforme al corazón de Dios y tenía que confesar su pecado al Señor, ¿qué pasará con nosotros? Aquí viene la pregunta de esta mañana para terminar. ¿Cómo vamos a confesar los pecados que creemos que no cometemos? No soy un asesino, Señor, no soy un adúltero. ¿Cómo vas a confesar los pecados que no quieres reconocer en ti? Pero el conocimiento de la ley de Dios, aunado a la obra del Espíritu Santo, nos revela lo que hay en nuestros corazones y nos permite y nos hace que no tengamos otra salida sino ir a Jesús. Fíjense, el propio apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos del 12 al 14, fíjense lo que dice. Filipenses 3, del 12 al 14. Pablo está contando su testimonio a los filipenses y les dice en estos versículos, Filipenses 3, del 12 al 14. Dice: no es que yo ya haya conseguido todo esto o que yo ya sea perfecto. Yo soy el apóstol Pablo, no soy perfecto. Todavía no lo soy. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. No soy perfecto, no lo he logrado ya. No soy obediente a Dios al 100%, es lo que está diciendo. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, mi vida pasada, las cosas que yo valoraba antes, y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hasta la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio que Dios tiene para nosotros? Que un día nos vamos a levantar y un día ya no vamos a tener ni miedo ni vergüenza. Un día ya no vamos a sentir la necesidad de refugiarnos en nuestra violencia asesina o en nuestra lujuria o nuestra concupiscencia. Un día vamos a obedecer a Dios, vamos a apreciar su ley, vamos a ser capaces de obedecer su ley, y eso nos va a hacer felices. Un día vamos a ser felices al obedecer a Dios y al estar en comunión con Dios y al recibir el consuelo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el trofeo de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos anhelar ese día en el que ya estemos libres de tener este corazón que tenemos ahora? Pero mientras estamos en esta vida y mientras luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa, vayamos a Jesús, abracémoslo más. Entre más miserable veas tu condición, más abrázate de Cristo. Entre más miserable veas tu corazón y tus deseos, más abrázate de Jesús. Porque dice Jesús: el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Puedes creer que Dios te ama a pesar de la condición de tu corazón? Yo creo que Dios me ama así, a pesar de lo que soy, a pesar de mi corazón. Y esa salvación es lo más precioso que podemos tener. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias en esta hora por que, Señor, los teólogos de Heidelberg nos llevan a entender en estas preguntas la condición del corazón humano, de los deseos humanos, Señor, que son la manifestación de nuestra naturaleza caída. Padre Santo, queremos pedirte que tú nos transformes, que tú nos cambies. No queremos pensar que hay personas que no experimentan un corazón así, lleno de odio, de furia asesina o lleno de concupiscencia. No podemos creer que las personas que están a nuestro alrededor no han sido dañadas por otras personas en estos dos aspectos, y tampoco podemos creer que nosotros no hemos dañado a los que nos rodean en estos dos aspectos de la vida, de esta vida caída, de este lado del paraíso.
alejados de ti, en rebelión en contra tuya. Pero Padre, gracias porque nos has dado un Salvador que es Cristo Jesús, que quiere perdonarnos. Nos has dado un Salvador que con su sangre nos ha limpiado de ese pecado. Señor, cuánto necesitamos a Jesús. Señor, que no haya aquí nadie que no pueda ver su necesidad de ti, la necesidad de Cristo. Oramos en ese nombre precioso y te agradecemos que hoy nos invites a venir otra vez a la mesa y recordar lo que ha sido hecho a nuestro favor por causa de Cristo. En ese nombre precioso oramos. Amén. Amén.